Dios te bendiga grandemente y bienvenido a mi canal. Hoy tendremos un poderoso estudio sobre la salvación, porque hay muchas religiones, o todas, dicen que la salvación se pierde y ponen a los hombres a depender de sus obras por tal de ganarse una salvación que ya fue lograda hace más de 2000 años, por lo cual mi título de hoy se llama La salvación no se pierde. Y déjame demostrarte a la luz de la palabra por qué no puede perderse una salvación tan grande. Mira, muchas personas, muchos religiosos dicen, ay, yo quisiera ser como los grandes hombres de Dios, los ungidos de Jehová. Y yo te digo, no existe tal diferencia entre aquellos grandes hombres y los de hoy en día, los genuinos salvados. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el Señor se le aparecía a muchas de estas personas porque no tenían el Espíritu Santo, que es el cual mora hoy en nosotros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre aquellos y nosotros? Ninguna. Ellos eran tan pecadores como lo somos tú y yo, lamentablemente. Por ejemplo, déjame hacerte un recorrido a lo largo de la Biblia. En Génesis 22, 18, el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac en sacrificio a él. Y en el momento que que Abraham lo iba a hacer, el Señor le dijo, detén tu mano, Abraham, por cuanto no me negaste a tu hijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, de cierto te bendeciré. Y sabemos que la simiente de Abraham es Cristo. En Gálatas 3:16 el apóstol dice, la simiente de Abraham es Cristo. Ahora, ¿qué pasó con todos estos grandes hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento? Por ejemplo, para que vean que el pecado siempre estaba en nosotros antes de la ley. Y en la actualidad, nadie puede no pecar. Por ejemplo, en Éxodo 32, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, Aarón y los hombres de Israel se dieron a la tarea de hacer un becerro de oro. No sé cómo le podrás llamar tú a eso, pero yo lo llamo idolatría. Hicieron un becerro de oro y el Señor se enojó de tal manera que quería destruirlos a todos. Y Moisés intercedió por ellos ante el Señor. Y el Señor se arrepintió de lo que quería hacerle a los hombres. En Números 12, Aarón y su mujer María murmuraron contra Moisés. Y el Señor les dio un tremendo castigo a María, que la llenó de lepra como blanca nieve. Y cuando Moisés intercedió por ella, gran hombre el Señor le dijo, tenla fuera de la congregación durante 7 días y a los 7 días que regrese. Pero la dejó blanca, la castigó, la dejó blanca de la lepra que cogió. Seguimos. En Números 20, del 22 al 29, muere Aarón por rebelde. Muere Aarón. El Señor le dijo, páralo en medio de la congregación y desvístelo, porque ahí morirá. Y ahí murió Aarón por su rebeldía en las aguas de la rencilla, cuando no santificaron, él y Moisés no santificaron al Señor, cuando tocaron con su vara el agua. Ahora, ¿qué pasó con Aarón? Murió ese día. Ya vas haciéndote una idea de lo que es el pecado de muerte. ¿A dónde fueron? ¿Al infierno? No, si Aarón era el ungido de Jehová, era un sacerdote del templo del Señor. En Deuteronomio 34, del 1 al 5, muere Moisés en el monte Ebo sin entrar a Canaán. Sin entrar a Canaán, porque el Señor le dijo, te mostraré la tierra que poseerás tú, tu pueblo, pero a ti no se te permitirá entrar por cuanto desobedeciste y fuiste rebelde con tu hermano Aarón en las aguas de la rencilla. Y ahí, en el monte Nebo, murió Moisés. Murió Moisés en ese instante. Dice la palabra que nunca se fue la luz de sus ojos, tal cual era perfecto, pero murió. Moisés murió en el monte Nebo y no pudo entrar a la tierra prometida. Recibió un castigo del Señor. Ahora, pasando al primer libro de Samuel 15, Saúl, el ungido de Jehová, el rey de Israel, desobedece y es desechado porque lo mandaron a la batalla
y que no trajera nada ahí. Y regresó con cosas del enemigo para ofrecerlas en ofrenda a Jehová. Y en ese momento el Señor se enojó con él y porque desobedeció y fue desechado. Y ungió el Señor a David. O sea, quedó eliminado Saúl para el Señor. Y el ungido sería David. Pero vemos a lo largo del libro de Samuel, que en el capítulo 19, por ejemplo, Samuel procura matar a David. Y no solo en ese, sino en casi todo el libro de Samuel, de Samuel, Saúl intentó matar a David. Miren esto, en el capítulo 22, Saúl ordenó matar 85 sacerdotes y hombres y mujeres y niños de pecho con animales, porque el pueblo ese había ayudado a David. Miren qué terrible. Saúl ordenó matar 85 hombres, sacerdotes y mujeres y niños hasta de pecho. En el capítulo 28, Saúl consulta a la divina de Endor. Fue a consultar a una divina, en el cual se le apareció Samuel y le dijo: hoy tú y tu familia, mañana tú y tu familia estarán donde yo estoy. ¿Dónde estaba Saúl? ¿Dónde estaba Samuel, perdón? ¿Y por qué le dijo a Saúl que estaría donde él estaba? ¿Perdió la salvación Saúl? Porque Samuel estaba en el seno de Abraham. Y a través de la divina de Endor le dijo: Saúl, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Pasando a la segunda de Samuel, capítulo 11, David, el rey David ya, se llegó a Betsabé, la mujer de Urías Eteo, un gran guerrero de él. Se llegó a la mujer de él, y no solo que se llegó, también quedó embarazada. Y por carta mandó a matar a Urías Eteo. Mandó a ponerlo al frente de la batalla. Primero lo mandó a venir al pueblo y le dijo: descansa con tu mujer, vete a tu casa. Y Urías Eteo, fiel, le dijo: ¿cómo yo voy a ir a la casa de mi mujer si mis hermanos y el arca están en el frente de batalla? Y entonces, como él no logró que Urías fuera a su casa, por carta lo mandó a matar y lo mandó que lo pusieran en el frente de batalla y se alejaran de él para que fuera muerto. Miren qué terrible pecado David había cometido, el ungido de Jehová. En el capítulo 24, David mandó a censar al pueblo sin consultar con Jehová. Y el Señor tuvo gran ira por eso. Y David dijo: he pecado, qué terrible pecador soy. Mandó a censar al pueblo sin consultarlo con el Señor. Miren qué terrible lo que hizo el ungido de Jehová, David. David está en el infierno. En el primer libro de Reyes, el hijo de David, el rey Salomón, el más grande en sabiduría, lleno de glorias, apostató de la fe. La apostasía de Salomón con sus mujeres, siguiendo a Astoret, a Milcom, a Quemos, a Moloc, y sus mujeres quemaban incienso y sacrificios a sus dioses. Pecado de idolatría para Salomón. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, al día de hoy, en Mateo 26, del 70 al 74, vemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y ojo, porque en el versículo 74 maldijo a ese hombre. Miren qué terrible. En Juan 20:25, Tomás, discípulo del Señor, pecó por incredulidad. Dijo: si yo no veo las llagas en sus manos y no veo la herida en su costado, no creeré. Pecó por incredulidad. Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafiras, los cuales creyeron y se arrepintieron, creyeron en el Evangelio, sustrajeron de una heredad que habían vendido y engañaron al Espíritu Santo, y en el instante cayeron muertos. Primero Ananías y luego Zafira delante del apóstol. ¿Perdieron su salvación? ¿Están en el infierno Ananías y Zafira? No lo creo. En Hechos 7 apedrean a Esteban y Saulo, que posteriormente pasó a ser el apóstol Pablo. Saulo
consentía en su muerte y trajeron sus ropas a sus pies. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En Hechos 8, Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren qué terrible pecado cometieron todos estos grandes hombres del Señor. Ahora te pregunto, ¿fueron al infierno? No, porque eran los ungidos de Jehová. El Señor, al que recibe por hijo en la antigüedad, a los que eran ungidos por él, porque creyeron en la promesa, creyeron en la promesa, todos creyeron en la promesa. Y te voy a poner un ejemplo. En Job 19:27, Job 19:27, dice así: todos estos grandes hombres, te voy a demostrar que ellos unieron en la promesa de que un día vendría su Salvador. Pero vamos a Job 19, 25, 27. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. En los Salmos del 16, capítulo 16, del 9 al 11, dice el salmista: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todos estos grandes hombres durmieron en la promesa, tuvieron fe en lo que sucedería. Por supuesto que en aquel tiempo existía la ley, pero la ley era para conocimiento del pecado, porque realmente lo que salvó a estas personas, a estos hombres, fue su fe en la promesa, que luego llegaría en el Nuevo Testamento, llegaría a Jesús. Ahora, en primera de Corintios 5, déjame leértelo. Bueno, Jesús inicia su ministerio en la tierra, nace Jesucristo, la promesa, y exige dos demandas para los hombres, que lo podemos ver en Marcos 1:15. El Señor, comenzando su ministerio en la tierra, hizo dos demandas para los hombres. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el arrepentimiento que el Señor demanda para los hombres? Ya te demostré aquí que todos eran pecadores, grandes hombres de Dios. Era el reconocimiento, el arrepentimiento es el reconocimiento de la bajeza moral que hay uno y de cómo uno se autopercibe ante Dios. Mira, moralmente corrompido, con su alma condenada a la muerte por haber pecado y espiritualmente muerto. Existen dos demandas del Señor, dos decretos del Señor para toda alma que peca. Lo puedes encontrar en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Estos dos decretos del Señor son inmutables y tanto se pusieron de manifiesto en los primeros hombres como hoy en día, y no cambiará jamás. Estos son los dos decretos para toda alma que peca. Y ya tú pecaste, y yo también. Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que hay que creer para ser salvo? En 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para nuestra justificación ante el Padre, para la justificación de todos aquellos que creyeron con fe en el sacrificio que hizo. ¿Qué pasó? Déjame decirte qué pasó. En el momento que Cristo fue clavado en la cruz, ¿qué sucedió en ese instante que se estaba cumpliendo la promesa? Mira, te voy a poner por ejemplo Juan el Bautista. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, en el momento que fue crucificado, quitó el pecado del mundo porque todos los pecados fueron remitidos a su cuerpo. La ira de Dios se dejó caer sobre el cuerpo de Cristo, por lo cual dejó a toda la humanidad sin pecado. Quiere decir que ahora lo que condena al hombre no son sus pecados, sino su incredulidad al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Pero no solo pasó eso. Mira, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este acta de los decretos que condenan a todo alma que peca, fue anulada y clavada en la cruz. Es por eso que el Señor pide con fe que crean en lo que Él hizo, para que no se dejen caer estas dos actas que fueron ya clavadas en la cruz para todos los hombres. Que creas con fe en el Evangelio, en el sacrificio que Él cargó por tus pecados y por los míos y los de todo el mundo. Y Él en ese instante eliminó el acta de los decretos a todo aquel que cree con fe en el Evangelio. Dice, en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresadas en ordenanza. Cristo abolió en su carne las enemistades. ¿Cuáles son las enemistades? El pecado. El pecado es lo que nos enemista de Dios, lo que nos separa de la gloria de Dios. Pero en su carne fue abolida las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea que en el momento que Cristo estaba muriendo en esa cruz, la ley de los mandamientos también fue eliminada. Todo fue cargado en el cuerpo de Cristo. Los decretos condenatorios para el alma que peca, la ley de los mandamientos, y Él quitó las enemistades de todo el mundo, quitó el pecado de todo el mundo en su cruz. Por eso el sacrificio del Señor, por eso el gran sacrificio ahí, porque dejó a toda la humanidad, por toda la eternidad, sin pecado. Por lo cual lo que ahora a ti y a mí nos condena es la incredulidad al Evangelio. Objetar que Cristo ya pagó por tus pecados, que tú tienes que pagar un precio, que tienes que hacer un sacrificio. No. Todo el precio del sacrificio lo pagó el Señor en la cruz, no tú ni yo. Tú ahora para ser salvo lo que tienes que creer con fe esta obra tan maravillosa que hizo el Señor en la cruz. Arrepentirte de lo que tú eres ante Dios. Reconocer cómo tú estás, moralmente corrompido, con tu alma condenada al infierno por haber pecado y espiritualmente muerto. Tú tienes que hacer nacer de nuevo tu espíritu para que puedas ver el reino de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemo. Y de la única manera que tú puedes hacerlo es arrepintiéndote de lo que tú eres, no de tus pecados. Ya tus pecados fueron cargados en la cruz. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Tú tienes que reconocer cómo tú estás ante Dios. Que tú estás condenado a la muerte. Porque tú pecaste, un día pecaste y seguirás pecando toda tu vida, aunque no quieras. Y ese reconocimiento que tú haces es el que el Señor te toma en cuenta. Pero tienes que creer con fe lo que hizo Cristo. Y decir, no, ya mi pecado no me condena. Cristo pagó mi pecado. Cristo pagó mi deuda y me dejó exento de toda condena debido a mis pecados. Esto es lo que hay que creer para ser salvo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando Jesús muere en la cruz?